Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. La Espadaña el día de hoy nos trae a alguien conocido porque ya ha estado varias veces aquí en nuestro programa, delante de nuestros micrófonos, y es el periodista Carlos García Costoya. Con él vamos a conversar de algo muy interesante y es sobre todo quien quiere recorrer un poco Madrid, tocando lugares carmelitanos, porque, entre otras cosas, ha sacado alguna publicación, algún libro que nos puede documentar sobre esa presencia y esa historia del Carmelo en la ciudad de Madrid. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Como hemos dicho, estamos con Carlos García Costoya. No necesitaría mucha presentación porque ya ha estado muchas veces aquí en nuestro programa, pero vamos, es periodista, es gallego, de La Coruña y afincado en Madrid ya hace tiempo, desde la época de estudiante. Desde el año 86 que empecé la carrera, ya hace unos cuantos años. Ya llovió. Y las veces que ha venido por aquí por la Encarnación y le hemos tenido delante nuestros micrófonos de La Espadaña, hemos aprovechado porque en su afán de periodista, de investigador, ha habido publicaciones muy interesantes. Y hay una que está por salir acerca del monasterio de Santa Ana y San José en Madrid, y que tiene mucho que ver con la figura de San Juan de la Cruz y de una gran discípula de Santa Teresa de Jesús, que fue ya casi beata Ana de Jesús, o conocida también como Ana Lovera, que era su apellido. Exactamente, que está a puntito, ya ha sido reconocido todo y en los próximos meses seguramente será beatificada. Me consta, Carlos, porque además con él hemos sacado pues unos cuantos libros, esa afición tuya de ir por las calles, ir tomando fotos, ir tomando notas, y de ahí pues irse derivando libros. En este caso, y aprovechando aquí tu estadía, vamos a dar un salto de alguna forma a Madrid. Ese sueño que tenía Santa Teresa de fundar las Carmelitas de la Reforma ahí en Madrid, donde la Santa Madre Teresa estuvo en Madrid, pero al final ella como tal no llegó a fundar nada. Fue su gran sueño y su gran frustración. Sí. De hecho, si repasamos el libro de fundaciones y sus cartas, vemos que habla siempre del anhelo de fundar en Madrid y tenía como una reserva para en el momento que se produjese poder enviarla. Yo creo que en mente tenía diseñada ya las primeras monjas que iban a ir y todo. El convento, arquitectónicamente, todo. Pero por cuestiones políticas, claro, estar en Madrid es estar en la corte y la fuerza de Teresa estando ya en la corte podía ser muy grande. Y creo que por eso la fueron cercenando. Pero sin embargo, 4 años después de su fallecimiento, ya por fin pudo funcionarse el convento. O sea, estamos hablando de 1586. Justo. Y serán, pues en este caso, sus sucesoras y también sus continuadores de la obra, pues, como es San Juan de la Cruz. Fue San Juan de la Cruz personalmente a fundarlo y la lugarteniente y mano derecha de Teresa, que es Ana de Jesús Lovera. Ya. Y en el caso de San Juan de la Cruz, como fundador, que pocos conocen tal vez esta historia, ¿no?, de este monasterio de Santa Ana y San José, ¿qué podemos decir? Bueno, San Juan de la Cruz fue un gran fundador. Él ya Granada lo fundó San Juan de la Cruz en vida de Santa Teresa. Santa Teresa no podía desplazarse y mandó a San Juan de la Cruz. De frailes hizo un montón de fundaciones. Tuvo una primera de Duruelo y en varias más. Sí, pero escuchar a San Juan de la Cruz, fundador de un convento en Madrid, además de algún oyente que hizo, yo nunca lo había escuchado. Además, yo vivo en Madrid y no tengo ni idea. Así que bueno, vamos a callejear con San Juan de la Cruz por Madrid. Pues bien, el monasterio, todo el mundo sabe dónde estaba. Uh-huh. El monasterio fue exclaustrado por José I en el año 1809. José I, que levanta en Pepe Plazuelas, porque hizo el rey Bonaparte, hermano de Napoleón, porque hizo muchas plazas, y expropiaba conventos, los derribaba totalmente, y en el solar construía una plaza. Y bien, el monasterio de Santa Ana ha dado lugar a la famosísima Plaza de Santa Ana, que es uno de los epicentros de Madrid, el lugar donde hay teatros, hoteles, bares, restaurantes y de todo, y es uno de los puntos álgidos de la vida social madrileña. Y se sigue llamando Plaza de Santa Ana
en recuerdo de ese monasterio de Santa Ana. Y no ha quedado nada de lo que fue el monasterio de Santa Ana y San Nada. José. Hace unos años el ayuntamiento puso una plaquita de esas tipo rombo que coloca el ayuntamiento. Sí. Según se entra a la altura del primer piso a la derecha, encima de una cervecería muy famosa, pone: aquí estuvo el convento el monasterio de Santa Ana y San José, fundado por San Juan de la Cruz. ¿Qué sería hoy si hubiese un convento en ese epicentro de Madrid, no? Sería increíble. En el centro de Madrid siguen quedando muchos. Por ejemplo, hay algunos interesantísimos. Las Descalzas Reales, que está justo detrás de la calle Preciados, y desde la torre del Corte Inglés y de la SNAC se ve la huerta. O sea, está justo en el centro. El de la Encarnación, que está un pelín más adelante dando al Palacio Real. El de las Carboneras. Hay un montón de monasterios y otros sobre todo en la zona del Ensanche, de los que luego hablaremos. Y continuando con la figura de San Juan de la Cruz, llega aquí nuestro santo abulense a la gran corte y capital del imperio en Madrid. ¿Y cómo lleva adelante esta fundación? Pues bien, aquí estaba todo más o menos arreglado por los patrocinadores. Cierto es que estaba ya todo arreglado desde la época de Santa Teresa, y unos años después de su fallecimiento se levantaron los problemas y se pudo fundar. Pero aparte de eso, San Juan de la Cruz estuvo residiendo en Madrid en el capítulo en el que se organizaron los Descalzos, que fue en la antigua iglesia de San Hermenegildo. Hoy en día es la parroquia de San José, que todo el mundo la conoce de vista. Es una parroquia que está en la calle Alcalá, esquina con Gran Vía. Oh, menudo lugar. De ladrillo de los rojos. Estamos hablando de sitios increíbles, ¿eh? Cuánta gente que transita por ahí no lo sabe. Y ahí estuvo San Juan de la Cruz y se fundó. Y dentro, aún queda entrando al fondo a la izquierda, hay una capilla muy llamativa dedicada a Santa Teresa. Se llama Capilla de Santa Teresa. Muy barroca esta capilla, pero que está muy bien. Como dato anecdótico, ahí en su día se enterró a Fray Juan de la Miseria. El que pintó a Santa Teresa. El que la pintó, según ella, fea y arrugada. Legañosa. Legañosa. Pues bien, estaba ahí enterrado y se perdió el convento, lógicamente, con las exclaustraciones. La iglesia, con la amortización de Mendizábal. Las exclaustraciones. La iglesia pasó a manos del obispado, se constituyó la parroquia, y en los años 50, 60 del siglo XX, los carmelitas recuperaron el sepulcro de Juan de la Miseria, un sepulcro de piedra marrón, y lo llevaron al convento que tienen en la Plaza de España, otro lugar maravilloso, donde ahí sí que estuvieron los carmelitas de principios del siglo XX y se conserva, es la actual curia provincial, y ahí lo tienen instalado. El único pero es que lo colocaron en el coro en el que solo están ellos. Lo podían haber bajado a la iglesia para que así lo disfrutase todo el mundo. Claro. Pero el famoso Fray Juan de la Miseria está actualmente en la Plaza de España de Madrid. Y de este convento de San José, ubicado nada más y nada menos que en Alcalá con Gran Vía, solamente queda la iglesia. Queda la iglesia. Hay que imaginarse qué debía de ser en cuanto a terreno de huerta, de claustro, de jardines, en fin. Uno puede darse una idea como que quizás llegamos hasta las Cibeles. Pues casi, justo, porque está el palacio de la Duquesa de Alba, que da con la calle Barquillo, y llegaba hasta la calle Barquillo. Y por la parte de atrás llegaba hasta donde está el Ministerio de Cultura. Sí. La famosa Casa de las 7 Chimeneas es fronterera toda la manzana. Yo le invito a la gente que quiera conocer Madrid que hay dos recursos maravillosos. Uno que es la famosa topografía de Pedro de Teixeira, la que llaman el Plano de Teixeira, Sí. Que se hizo en la época de Felipe IV, en 1620 y pico, no me acuerdo el año exacto, en el que están pintadas todas las casitas. De hecho, yo ahí he recuperado el convento de Santa Ana, y están la mayoría de las construcciones de la época. Y luego hay una maqueta del año 1829 que está en el Museo Municipal, en el Museo de Historia de Madrid, que está en la calle Fuencarral. Ya que estamos dando datos, pues decimos las direcciones. Lleva años cerrada la sala de la maqueta por obras, pero es una maqueta que hizo un ingeniero militar en relieve, están tal y como eran todas las calles y edificios de Madrid del año 1829, con lo cual para reconstruirlo es perfecto. Como la desamortización fue en el 35, las exclaustraciones fueron en los años posteriores, se puede reconstruir todo ese Madrid maravilloso y queda de maravilla. Y hablando del monasterio de las Carmelitas que estuvieron aquí, en este lugar de lo que es la Plaza de Santa Ana, una vez que perdieron la ubicación, ¿a dónde fueron? Pues bien, las Carmelitas han estado en 11 casas distintas hasta la actualidad. 11. Han estado peregrinando por todas partes. Cuando las expulsaron de allí, las acogieron las Carmelitas que estaban en la calle Barquillo, que son las que actualmente están en Ponzano. En Ponzano, exactamente. En la zona donde está Santa Bárbara de Braganza, que hay un entramado de calles que no existía, era una huerta, se derribó.
en la exclaustración de 1869 y se construyeron esas calles y fue cuando las carmelitas se trasladaron. Pues bien, las carmelitas de Santa Ana, para hablar de ellas, estuvieron con las otras carmelitas. Luego recuperaron antiguas casas que estaban en el monasterio de Santa Ana, pero unas casas muy pequeñitas. Sí. Compraron una casa aparte, empezaron otra vez a reconstruirlo y llegó la desamortización y las volvió a echar. Fue esa teoría que decían en la época que solo podía haber una casa por orden en la ciudad. Eso era para cercenar la labor apostólica que hacía. La masonería del momento anticlerical buscaba limitarlo por todo. Volvieron con las carmelitas de la calle Barquillo. Luego se fueron trasladando. Estuvieron con las comendadoras de Santiago. Estuvieron con varias religiosas, con las góngoras también. Hasta que finalmente, a finales del siglo XIX, pudieron construir su propio convento en la calle Conde de Peñalver. Conde de Peñalver, en el barrio de Salamanca, en aquella época era un descampado total. A lo largo del siglo XX fueron avanzando las construcciones, fueron teniendo vecinos, algo que aquí las carmelitas de San José en Ávila pueden explicar cuando llega el vecindario, claro. Y seguían viviendo allí. Hasta que a finales de los años 40 del siglo pasado construyeron en el solar vecino el Hospital de la Princesa. Y esto me lo comentaban las carmelitas con mucha gracia. Y antes cuando llegaban, construían una casa, venían unos vecinos y decían, anda, si están ahí unas monjitas. Y al quinto día de mirar por la ventana, pues ya no era novedad las monjitas y ya se aburrían. Pero construyeron una mole de hospital con más de 10 plantas, que daban todas las habitaciones a la huerta. Decía, claro, cada día había enfermos distintos y enfermos aburridos que no tenían otra cosa que hacer. Sí, sí. Y ahí ya propusieron cambiar la casa. Y fue cuando en los años 50 compraron una finca en la calle General Aranaz, que está por la zona de Ciudad Lineal, Arturo Soria, una calle paralela, y allí se instalaron, construyeron el convento y allí siguen. Cierto es que en su día estaban rodeados de descampados, hoy tienen vecinos, pero son normalmente casas de 1 a 2 plantas y son vecinos estables. Diferente. Exacto, y siguen allí conviviendo. Es una comunidad maravillosa y han salido monjas con una gran historia. En la Guerra Civil tienen un relato tremendo, como el de una famosa carmelita, hoy beata, que era farmacéutica, la primera mujer farmacéutica de España, que ingresó en el Carmelo, y actualmente es beata porque fue martirizada en la Pero la guerra con todo este éxodo, ¿dónde les pilló? La guerra les pilló en Conde de Peñalver. Conde de Peñalver, ya. Como una anécdota simpática, el monasterio fue convertido en cuartel por el ejército republicano e instalaron una pérgola con unas duchas para que los soldados se duchasen. En aquella época se duchaban de Pascuas a Ramos, y nunca mejor dicho, en el exterior. Pues bien, cuando llegaron las carmelitas, vieron la pérgola, quitaron los grifos, hicieron todo un entramado con flores y quedó una cúpula preciosa que se la han llevado al nuevo convento de General Aranaz. ¿Sí? Ah, bueno, una reliquia. Sí, se llevaron muebles y recuperaron muchas cosas. Cierto es que en la guerra quedó totalmente destrozado, que algunas tallas históricas, por ejemplo, un San José y una Virgen que habían pertenecido a Santa Teresa de Jesús, que acabaron en el monasterio de San José y acabaron en esta comunidad, las escondió enterradas una familia. Las tallas quedaron muy destrozaditas y fueron recuperadas, restauradas en los años 70. Conservan muchas cosas primitivas. Tienen todos los libros antiguos. Están todas las selecciones de las prioras están perfectamente registradas, de la primera firmada por San Juan de la Cruz y Ana de Jesús. O sea, es algo verdaderamente histórico. Y otras cosas, en cambio, se han perdido, con tanto traslado y la guerra que destrozó mucho. Quien quiera visitar hoy estas carmelitas, hay que ir a la calle Aranaz, ¿sí? General Aranaz. General Aranaz. Y poder recuperar la historia que estamos contando de alguna forma, ¿no? Perfectamente. Y hay que decirlo, pensando en Navidades, ellas tienen un nacimiento napolitano. Ajá. Que hoy en día son unas joyas, sí. Y hace una exposición del nacimiento napolitano, más o menos desde el Puente de la Inmaculada hasta después de Reyes. Habíamos comentado al inicio, Carlos, de las figuras que hicieron posible este monasterio, que hoy ha desembocado en la calle General Aranaz. Y hemos hablado un poco de San Juan de la Cruz, en esta faceta que pocos tal vez conocen, se imaginaban, de fundando por Madrid. Tenemos junto a él a una de las grandes colaboradoras y discípulas de Santa Teresa, que es la ya casi beata Ana de Jesús, o Ana Lovera. ¿Qué podemos decir de esta gran mujer? Bueno, es un personaje interesantísimo. Sí, por eso Empezamos pregunto. por el final. Sí. Ella fundó el Carmelo
en Francia y en los Países Bajos. O sea, tiene una importancia en Europa, fue Y la está- que y exportó está la reforma. Está enterrada ya. Está enterrada ya. En Amberes o Bruselas, y ahí me pierdo. Pero ella es española, Sí. ella nació en Medina del Campo, ciudad donde estuvo también viviendo San Juan de la Cruz y donde hizo la segunda fundación Santa Teresa. Ella se trasladó luego a Plasencia y ahí fue donde vivió su vocación su vocación religiosa, tuvo sus años de discernimiento de la mano de un jesuita que era el padre Pedro Rodríguez. Los jesuitas, este padre se trasladó luego a Toledo y allí conoció personalmente a Santa Teresa. Y le dijo: Ana de Jesús, lo que tú buscas es lo que está haciendo la Madre Teresa. Y fue como ingresó en las Carmelitas. Tuvieron una relación epistolar Santa Teresa y ella, y Santa Teresa le sugirió que entrase en el monasterio de San José de Ávila. Le dijo: es mi primera fundación y me gustaría que estuvieses allí. Vino para aquí y aquí entró en 1 de agosto. Ella quería llamarse, por la festividad del día y por todo, Ana de San Pedro, pero a Santa Teresa, que estaba fuera, había dejado instrucción de que se llamase Ana de Jesús, para que se llamase como ella. Así se llamó Ana de Jesús, estuvo aquí muy poquito tiempo, luego se trasladó a Salamanca, estuvo en varias fundaciones más, estuvo en Beas de Segura, en la fundación acompañó a Teresa de Jesús en su famoso viaje por Andalucía. Sí. La fundación en Beas de Segura, que pensaba que era Castilla y era Andalucía, pues bien, ahí fundó con Ana de Jesús, que fue la primera priora. Luego Teresa se fue a Sevilla y Ana de Jesús se quedó allí. Estuvo en Granada y luego de la mano de San Juan de la Cruz fundó en Madrid. Entre sus joyas que tenemos, ella fue la impulsora de la preparación de la edición Príncipe de las obras de Santa Teresa. Sabemos el famoso prólogo que hizo Fray Luis. Sí. Pues bien, ella fue la que se lo encargó y Ana de Jesús fue, entre otras muchas cosas, la que publicó las obras de Teresa de Jesús. Vemos que tiene una importancia radical y era la más destacada de las carmelitas y por eso la mandaron luego a Francia y luego por motivos políticos acabó en Flandes y en los Países Bajos. ¿Y de la fundación de este monasterio en Madrid? La fundación, ¿Qué podemos decir? ella fue la primera priora, fue la que puso la primera piedra. Primero estuvieron en una casita muy humilde, pequeño, estas cosas de los donantes que tanto miedo tenía Santa Teresa, en todas las fundaciones. Sí, que te lo pintan fenomenal, tengo ahí un terreno, una casa, y uno luego va a ver... Y se le cae al malo. Santa Teresa tiene varias historias de estas. Sí. Ya al final no la se más fiaba famosa de la nada. de Duruelo. Sí, justo. Pues le dieron una pequeña casita en la calle Barquillo, donde está en la red de San Luis, sí, donde está ahora el famoso templete restaurado de Antonio Palacios, el famoso templete del Metro de Madrid, que se derribó hace años y ahora han construido una réplica. Pues bien, ahí tiene una primera casita, pero una casa tipo Duruelo, o sea, entre pequeña e incómoda y con todas las incomodidades. Aguantaron unos meses, luego encontraron una casa de alquiler, una segunda y ya la tercera en la que se instalaron, que fue creciendo poco a poco, que fue el monasterio de Santa Ana. Primero compraron una casa y al igual que ocurrió en Medina y en otros sitios, empezaron comprando las casas adyacentes. vecinas Uh-huh. para irlas comprando. O sea que fue fundadora, fue priora y fue impulsadora de todo. De todo. O sea, una figura interesantísima. Un día hablaremos solo de ella porque tiene una biografía. Hay apasionante. oyentes que son lectores. ¿Hay algún libro que pudiese recomendar de Ana de Jesús? Pues sí, además lo podemos recomendar porque está totalmente agotado. Ajá. Uno que hizo el famoso Carlos Ross. Sí. Está totalmente agotado. Lo publicó en torno al año 2009 por ahí, en una editorial de Sevilla, y ni hemos conseguido. Esperemos que en los próximos meses aparezca una biografía divulgativa de Ana de Jesús, que es las Carmelitas de Santa Ana. De hecho, ahora tenemos que darla a conocer porque la van a beatificar claro. y se está trabajando en el tema. Bueno, pues dejamos ahí la indicación por si hay algún ávido lector que quisiera hacerse con algún libro sobre la próxima beata Ana de Jesús o Ana Lovera, que está agotado, de Carlos Ross, pero bueno, luego por ahí hay libros de segunda mano, hay todo el mercadillo ese que al final uno lo encuentra. Y si alguno encuentra dos, que guarde uno para mí. Bueno, que nos avise. Muy buen anuncio. Y luego hay una biografía en internet, por ejemplo, hay una extraordinaria del siglo XVII. Sí. Son manuscritos y todo, pero bueno, son libros antiguos que cuesta mucho leerlos. ¿Tú cómo te imaginas, y aquí que va la imaginación, Carlos, en ese andar, San Juan de la Cruz y Ana de Jesús, juntos por las calles de Madrid, en base a la fundación que iban a hacer de quien hubiese querido estar ahí, que era la Santa Madre Teresa, y que no le fue posible, y que ya pues partió al cielo?
Pues fue una fundación, yo creo que la que más les costó emocionalmente, pero la que más contentos estaban, porque se sintieron un poco Teresa de Jesús en esa fundación. Recordando al añorado siempre padre José Vicente Rodríguez, sí, en ese lenguaje coloquial que tenía, se me decía que Santa Teresa era una mujer con muchísimo carácter. Pues Ana de Jesús tenía que tener ese carácter al cuadrado. ¿Ah, sí? Al cuadrado. Y no sé lo que tuvieron que pensar del famoso donante cuando vieron esa primera casa, esa primera lucha por las otras edificaciones. Tuvo que ser verdaderamente interesante y recordando mucho la figura de Santa Teresa. O sea, decir, ¿es otra Santa Teresa? No, es un personaje distinto, pero inspirado, enseñado y educado por Santa Teresa. Y en este sentido, ¿qué debió de ser el partir de ambos? Una vez fundado el monasterio y transcurrido el tiempo, sabemos que cada quien tiró para un lado. En el caso de San Juan de la Cruz, siguió en esa peregrinación medio calvario, donde acabó sus huesos ahí por Andalucía. Y en el caso de Ana de Jesús, lo que supone irse hacia Francia y luego acabar en Bélgica. Sí, ya aguantó bastantes años en Madrid. Hay relación epistolar con San Juan de la Cruz, previa y posterior a la fundación de Madrid. O sea, de hecho, San Juan de la Cruz hasta dedica partes del cántico espiritual a Ana de Jesús. O sea, están los dos muy relacionados. O sea, tiene una comunión muy estrecha desde el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista material, ella era igual de práctica que Santa Teresa, porque San Juan de la Cruz era un santo varón, pero de práctico no tenía mucho. Y tenía valor, tenía todo, pero no era el más práctico del mundo, y aún así hizo muchas fundaciones. Y además, no solamente las hacía, lo hemos comentado en nuestro programa en La Espadaña sobre vida de San Juan de la Cruz, como hacía de albañil. De albañil, de hacía de labrador, de agricultor, de carpintero, en fin. Una faceta, también no conocía a San Juan de la Cruz, porque todos los tenemos como doctor, como místico, y bueno, en este sentido es impresionante también su capacidad artesanal. Vamos a ver, si para Santa Teresa Dios está en los pucheros, para San Juan de la Cruz Dios está en la azada y en la paleta de albañil. Sí, sí. Es muy curioso, si alguno va y no se lo pida, ahí en el convento de Segovia, donde él está enterrado, hay paredes hoy en día que te dicen, esta pared la construyó San Juan de la Cruz. Y el acueducto que hizo en Granada. Sí, en el convento de los mártires, para llevar el agua, hizo un acueducto, también. que es casi lo poco que se conserva entero, el acueducto, y de hecho ahí sí está reconocido, hay una placa, hay una talla, y el agua sigue discurriendo por ese acueducto. El monasterio no queda nada, pero sí queda el acueducto que llevaba el agua. Como invitamos a nuestros oyentes a recorrer Madrid, un poco, pues eso, tocando lugares del paso de los carmelitas, ¿qué otro sitio a mejor tú puedes recomendar, otros lugares interesantes? Bien, yo recomendaría sobre todo el edificio no más antiguo, pero sí la iglesia de los carmelitas en la Plaza de España. Es una arquitectura interesantísima de principios del siglo XX. Hay un proyecto de hacer un gran templo nacional dedicado a Santa Teresa a final de los años 20, con una torre gigantesca, con una estatua de Santa Teresa arriba. Esto fue a final de los años 20, llegó la República y acabó todo al traste. Ese convento, en la primera quema de conventos de mayo del 31, por la quema de conventos empezó una guerra civil. La República se proclamó el 14 de abril del 31 y el 11 de mayo fue la primera quema de conventos, perfectamente dirigida. El primer convento que se quemó fue la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, que estaba donde está la actual Gran Vía. La Gran Vía no existía en esa época. El último tramo no existía, se empezó por los primeros tramos. Y el segundo fue el convento de los Carmelitas de la Plaza de España. Este convento fue también el primero en ser bombardeado en la Guerra Civil. Está muy cerca donde estaba el histórico cuartel de la Montaña, donde empezó el alzamiento de Madrid, no triunfó, y ya que tenían los cañones allí apuntando al cuartel de la Montaña, los giraron y por entretenimiento u odio, por decirlo de mejor manera, bombardearon el convento de los carmelitas. En la quema se salvó partes de la talla de Santa Teresa de Jesús que había. Tal como lo estás contando, yo no sé qué oyente va a ir por ahí que va a encontrar, porque parece que no va a quedar nada. Está reconstruido, está todo así. El convento es austero, reconstruido en los años 40, que sigue así totalmente. Pero yo creo que es el punto más emocionante. Luego de las carmelitas, el de General Aranaz, que mucho está muy bien, pero también se puede visitar el de la calle Ponzano, que tiene una historia que se remonta al principios del siglo XVII. O sea, tiene una historia muy larga, está vinculada a fundaciones externas como la de Ocaña y algunas más, y tiene también una tradición muy interesante. Está en la zona de Chamberí,
muy cerquita, donde está la calle actualmente de moda de los bares, la calle de Ponzano, pero está hecho de tal manera de ladrillo que dentro de la iglesia no se oye un ruido. Me consta, porque he celebrado misa, he estado ahí varias veces, sí. Y dicen, está usted fuera. Luego hay varias carmelitas más, y luego en la Comunidad de Madrid hay varios conventos de carmelitas. En Alcalá de Henares hay 2, uno actualmente medio deshabitado porque se trasladaron al de la Imagen, pero hay 2 conventos en Alcalá de Henares. Tenemos en Loeches, que hay uno interesantísimo, y varias ciudades más en... Pues dejamos todo este recorrido, Carlos. Yo creo que es un buen GPS para, dentro de lo que es Madrid, poder tocar y nada más y nada menos que además en el casco antiguo, en el perímetro ahí cero de Madrid, lo que supone esta figura de San Juan de la Cruz, de la Beata Ana de Jesús ya próxima, y este deseo de Santa Teresa de haber puesto ahí el pie, donde realmente al final lo puso. Exactamente. Pues Carlos, ha sido súper interesante poder tener contigo este recorrido de lo que supone en Madrid esta presencia del espíritu, digámoslo así, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, del inicio del Carmelo, y poder tocar pues estos lugares tan especiales y que nos dicen tanto y que son un descubrimiento para muchos de Madrid, no cabe Seguro duda, que sí. No cabe duda. Pues muy bien, Carlos, hasta el próximo programa cuando aparezca por aquí Vida Ávila de vuelta otra vez. Perfecto, aquí estaremos. Muy bien, hasta la próxima. Que mi amado para mí y yo soy para mi amado. Llegamos así a nuestro final del programa de La Espadaña en Radio María. En este caso hemos estado hoy con Carlos García Costoya, periodista, donde nos ha podido diseñar un mapa maravilloso de Madrid en esa presencia de lo que es la figura de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de sus discípulas Ana de Jesús o Ana Lovera, y hemos podido disfrutar de ese lugar de Madrid con esos entrañables rincones carmelitanos. Así que pues llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Les emplazamos al próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.